Imagina esto. Mientras tú estás viendo este video, algo del tamaño de una ciudad está cruzando el sistema solar en silencio. No lleva luces de posición, no emite mensajes de radio que podamos descifrar, no lanza hola en ninguna frecuencia. En los catálogos aparece con un nombre frío, como si fuera una piedra más. Pero si miras su órbita en una pantalla, con los mismos programas que usamos para planificar misiones espaciales, tu primera reacción no es parece un cometa, sino esto lo ha planificado alguien. Ahora añade un detalle más inquietante. Ese objeto no nació aquí. No viene del cinturón de asteroides, ni de la nube de Oort, ni de ninguna reserva de rocas que conozcamos. Viene de fuera, del espacio interestelar. Entra en nuestro sistema. Se alinea casi perfecto con el plano donde giran los planetas. Utiliza la gravedad del Sol y de Júpiter como si estuviera siguiendo nuestro propio manual de mecánica orbital. Y luego se marcha para siempre. No vuelve, no entra en una órbita estable, no se queda a vivir aquí. Es una visita única. Ese visitante se llama Tracy Atlas. Oficialmente, el tercer objeto interestelar confirmado que pasa por nuestro vecindario, después de Oumuamua en 2017 y Dossi Borisov en 2019. Para la mayor parte de la comunidad científica, es otro cometa raro. Para un grupo pequeño pero ruidoso de investigadores y divulgadores, es algo distinto. El mejor candidato que tenemos hasta ahora a artefacto camuflado. Y para canales como este, el Diario del Cosmos, es el escenario perfecto para hacer la pregunta que todos tenemos en la cabeza y casi nadie se atreve a formular en serio. ¿Y si esto no fuera solo una roca, sino una nave vieja, una sonda perdida, un trozo de tecnología tan antigua que ya ni siquiera tiene a nadie al otro lado escuchando? Antes de seguir, dejemos una cosa clara. Este video no es un anuncio de invasión. No te voy a decir que vienen los alienígenas a colonizar la Tierra. Lo que sí voy a hacer es algo que la ciencia necesita de vez en cuando. Mirar los mismos datos de siempre, los mismos gráficos y espectros que usan los artículos serios, y preguntarnos sin miedo, ¿qué implicarían si, en vez de obra de la naturaleza, fueran obra de alguien? Vamos a recorrer 3 pasos. Primero, ¿qué sabemos seguro de 3E ATLs? Luego, ¿cuáles son las anomalías reales que le han ganado esa fama de cometa sospechoso? Y por último, ¿qué significaría todo esto si realmente estuviéramos viendo un diseño y no solo una piedra con hielo? Lo que sabemos, sin entrar en opiniones, es esto. En 3E, ATLs fue detectado por el Sistema de Vigilancia ATL, una red de telescopios automatizados diseñada para buscar objetos potencialmente peligrosos. Nada más calcular su órbita, quedó claro que no es un vecino nuestro. La trayectoria es hiperbólica, es decir, su excentricidad es mayor que 1. Traducido, no está ligado al Sol. Entra, pasa, se va. Su velocidad de entrada es del orden de decenas de kilómetros por segundo respecto al Sol, similar a la de otros visitantes interestelares. Y la dirección de donde viene apunta a las regiones más profundas de la galaxia, no a ninguna familia conocida de cometas. Hasta aquí, todo normal dentro de lo extraordinario. Ya habíamos visto algo parecido. Oumuamua vino de fuera con una órbita hiperbólica. Borisov también. La diferencia es que Oumuamua era pequeño, oscuro y sin coma. Borisov, en cambio, se comportó como un cometa libro de texto. 3E Atlas llega con ese historial detrás. Un primero tan raro que algunos lo llamaron vela solar posible. Un segundo que nos calmó diciendo, vale, también hay cometas normales de otras estrellas. Atlas, sin quererlo, se convierte en el desempate. Las primeras observaciones parecen favorecer la opción tranquila. A diferencia de Oumuamua 3I, Atlas tiene coma, una nube de gas y polvo alrededor del núcleo. Muestra actividad cometaria.
Emite dióxido de carbono. Tiene cola. La prensa repite la palabra cometa y la curiosidad baja un poco. Pero en los datos finos, en esos detalles que no salen en titulares, es donde empieza el cosquilleo en la nuca. Primero, la luz. De un cometa podemos inferir tamaño aproximado, tipo de hielo, nivel de actividad, simplemente viendo cómo brilla a distintas distancias del Sol. Atlas tiene un comportamiento extraño. Para el tamaño estimado, su brillo resulta alto en ciertos ángulos y bajo en otros. El albedo, la fracción de luz que refleja, parece superior al de muchos cometas ricos en polvo oscuro. Su curva de luz, cómo sube y baja el brillo con el tiempo, no encaja perfectamente con los modelos estándar de sublimación de hielo de agua o de CO2. No es una locura, no rompe la física, pero sí hace que las gráficas se vean raras a ojos de quienes llevan décadas mirando cometas. Luego está la coma. En las primeras imágenes de baja resolución se ve lo que esperarías: una mancha borrosa con una cola difusa apuntando grosso modo en dirección contraria al Sol. Pero cuando llegan las observaciones de grandes telescopios, con mejor scene y procesado cuidadoso, la estructura interna de la coma se vuelve más intrigante. No es completamente suave. Hay regiones sostenidamente más brillantes, patrones que se repiten cuando se observa desde diferentes geometrías, zonas que parecen reflejar la luz de forma casi direccional. Si esto fuera un simple bloque de hielo sucio derritiéndose al Sol, esperarías algo más caótico. La broma que corre en algunos grupos de trabajo lo resume bien. Si esto fuera un modelo 3D, diríamos que se le ven los polígonos. Obviamente no vemos paneles ni ángulos rectos. La resolución no lo permite. Pero la sensación de geometría escondida está ahí. El siguiente nivel de rareza llega con la química. Según análisis publicados a finales de octubre y principios de noviembre de 2025, la capa externa de 3i, Atlas, tendría un grosor estimado de entre 15 y 20 metros y una composición diferente de la del interior. ¿La corteza mostraría abundante dióxido de carbono? Sí, pero también trazas de níquel, cianuros y compuestos metálicos en proporciones poco habituales. El interior, en cambio, se asemejaría más a un cuerpo rocoso viejo, primitivo, del tipo que esperamos de remanentes de discos protoplanetarios. ¿Es imposible encontrar esa combinación en la naturaleza? No, la física no se rompe, pero cuando hablas con ingenieros de materiales y les enseñas el conjunto, te dicen algo interesante. Una capa externa, rica en ciertos metales, con estructura porosa, con componentes que resisten bien radiación y cambios térmicos, suena a escudo. Si quisieras proteger un núcleo frágil de millones de años, de micrometeoritos, radiación cósmica y choques térmicos, querrías algo así. Una especie de casco de unas decenas de metros rodeando tu carga útil. En los artículos oficiales se usan palabras más asépticas: historia térmica compleja, procesos de recubrimiento en un medio interestelar rico en radiación, entorno de formación exótico. Pero en los correos privados y en las charlas de pasillo, la metáfora que sale una y otra vez es siempre la misma. Es como si alguien hubiera cogido un cometa viejo y lo hubiera encamisado. Hasta aquí podríamos seguir diciendo: es raro, pero quizá la naturaleza es más creativa de lo que pensábamos. El problema es que la rareza no se agota en lo que Atlas es, sino en cómo se mueve. Y ahí es donde la cosa pasa de curioso a esto huele a diseño. La órbita de 3i, Atlas, no solo es hiperbólica, está alineada de forma sospechosamente buena con el plano de la eclíptica, el mismo plano en el que orbitan la mayoría de los planetas. La mayoría de objetos interestelares que podríamos esperar llegarían desde ángulos cualquiera, como piedras lanzadas desde cualquier dirección. Atlas, en cambio, entra por la carretera principal. En su paso por el sistema solar interior,
Traza una ruta que pasa cerca de las esferas de influencia gravitatoria de Marte, Venus y sobre todo Júpiter. Si estudias esas curvas con las mismas herramientas con las que planificamos misiones, ves algo incómodo. Los giros parecen asistencias gravitatorias extraordinariamente bien aprovechadas. La NASA y las agencias espaciales son prudentes. En sus notas hablan de trayectoria interesante y de oportunidad única para estudiar un cometa interestelar fuertemente perturbado por los planetas gigantes. Pero cuando hablas con especialistas en dinámica orbital a puerta cerrada, la frase que más se repite es otra. Si yo quisiera cruzar un sistema planetario ahorrando combustible, haría algo muy parecido. Luego están las aceleraciones no gravitatorias. En teoría, un cometa puede desviarse de una órbita puramente gravitatoria cuando el gas sale de su superficie en forma de chorros. Estos chorros actúan como pequeños cohetes. Empujan en una dirección y cambian un poquito la velocidad y rumbo del núcleo. Modelamos eso todo el tiempo. Sabemos cómo se ve un empuje sucio. Sabemos qué tipo de variaciones produce. En el caso de 3i, Atlas, esos empujes parecen existir, pero son suaves, continuos y orientados de manera que, otra vez, son óptimos para la trayectoria que sigue. No son pruebas, pero sí son lo bastante limpios, como para que los modelos honestos tengan que forzar mucho los parámetros de actividad cometaria para reproducirlos. Y en medio de este caldo de cultivo aparece, como no, Elon Musk. En una entrevista que se viraliza, tan importante es si es perfectamente fiel o si está un poco cortada. Lo que cuenta es la idea. Le preguntan directamente si vería posible que 3i, Atlas, fuera tecnología y no solo roca. Musk, lejos de reírse, responde con algo que suena peligrosamente razonable. Si él tuviera que mandar una sonda interestelar y no quisiera gastar casi combustible, la lanzaría a lo loco en el espacio interestelar con una buena velocidad inicial, la recubriría con un casco que sobreviviera millones de años, aprovecharía cada sistema estelar que encontrara para hacer maniobras gravitatorias. Y, visto desde fuera, se vería exactamente como un cometa. No dice es una nave, no puede decirlo sin pruebas, pero tampoco dice es imposible, y eso basta para que la idea prenda como gasolina en las redes. De repente 3i, Atlas deja de ser un cometa de otro sistema y se convierte en la cultura popular en el posible barco fantasma de otra civilización. Dentro de los laboratorios, la conversación es menos espectacular, pero mucho más tensa. Ya no se trata solo de si la corteza parece un escudo o de si la órbita parece un plan de vuelo. Empiezan a entrar otro tipo de datos, los de radio. Redes de radiotelescopios que apuntan a la región de cielo donde pasa Atlas detectan, de vez en cuando, pequeños pulsos en bandas relativamente limpias. No son mensajes claros. No hay hola en binario ni secuencias obvias. Son microestallidos de energía, breves, estrechos en frecuencia, que aparecen justo después de ciertos tramos de la órbita donde un pequeño empuje sería especialmente útil para ajustar el rumbo. ¿Podrían ser fenómenos naturales? Sí, emisiones de plasma moduladas por campos magnéticos, interacciones con el viento solar, ruido instrumental. ¿Podrían ser otra cosa? También, en los informes oficiales, estos eventos se describen como emisiones de radio asociadas posiblemente a la interacción del objeto con el entorno solar, y se pide más datos. Nadie se la quiere jugar, pero en alguna reunión interna, alguien se atreve a decirlo sin anestesia. Si esto fuera una nave con propulsión eléctrica que hace microcorrecciones, esperaría ver algo muy parecido. En este punto, la pregunta ya no es solo ¿es un cometa o una nave? La pregunta se vuelve más inquietante. Si fuera una nave, ¿lo sabríamos? ¿Qué nivel de rareza estadística? ¿Cuántas anomalías acumuladas? ¿Cuánta demasiada eficiencia necesitamos
antes de atrevernos a poner en un paper la palabra artefacto. Y aquí entra una idea que para muchos científicos es más difícil de tragar que la palabra alienígena. La posibilidad de que incluso si 3I Atlas fuera tecnología, no habría nadie escuchando al otro lado. Que no estemos hablando de una visita consciente, sino de una misión que sigue su curso sola, automatizada, como nuestras Voyager, pero a escala galáctica. Una sonda que no se dirige a la Tierra, ni nos espía, ni cambia de rumbo al ver nuestros satélites. Una sonda que usa el pozo gravitatorio de Júpiter porque la física lo hace fácil, no porque haya decidido que los humanos somos interesantes. Si aceptas por un momento esa hipótesis, insisto, como ejercicio mental, no como noticia. El comportamiento de 3I ATLS encaja en otro tipo de narrativa. No es la nave de los invasores. Es un fósil tecnológico, un mensajero lanzado hace millones de años, programado para surcar la galaxia con la máxima eficiencia, usando solo la gravedad y quizá algún tipo de empuje eléctrico muy ahorrador. Compra cometas viejos por el camino, los recubre, se camufla, deja pequeñas sondas en sistemas interesantes donde la gravedad de gigantes como Júpiter puede mantenerlas atrapadas durante eras enteras. Lo realmente perturbador no es pensar que esto sea verdad. Lo perturbador es pensar que si fuera verdad, probablemente reaccionaríamos igual que ahora, discutiendo en conferencias, peleándonos por el tiempo de telescopio, escribiendo artículos con títulos prudentes como cometa interestelar con propiedades inusuales, y dejando lo realmente importante en la letra pequeña o en las charlas de café. Al final, 3I Atlas nos pone delante un espejo incómodo. Nos pregunta qué consideramos prueba. Si una órbita imposible de explicar con modelos normales, una corteza que se comporta como un escudo, unas aceleraciones no gravitatorias sospechosamente eficientes y unas emisiones de radio sincronizadas nos parecerían suficientes. O si seguiríamos diciendo cometa hasta el último momento, por miedo a equivocarnos. Nos obliga a pensar que el primer encuentro con tecnología de otra civilización puede no parecerse nada a lo que Hollywood nos vendió. Puede no haber luces sobre las ciudades ni mensajes en todos los idiomas. Puede ser solo esto: un puntito borroso que cruza el cielo, un puñado de gráficos en un servidor y un pequeño grupo de personas que una noche miran la pantalla y susurran sin querer. Esto se comporta como si alguien lo hubiera diseñado. Mientras no tengamos una prueba contundente, una señal inequívoca, una maniobra imposible de reconciliar con procesos naturales, un fragmento que podamos analizar, 3I Atlas seguirá oficialmente siendo un cometa interestelar peculiar. Pero tú y yo, después de este viaje, ya no lo veremos igual. Sabremos que, detrás de ese nombre frío, hay algo más que un trozo de roca y hielo. Hay la posibilidad, aunque sea mínima, de que estemos viendo la sombra de otra inteligencia. Y hay una certeza mucho más segura, que si nosotros somos capaces de imaginar sondas disfrazadas de cometas, es razonable pensar que en algún lugar de la galaxia, alguien más ya lo pensó antes. La próxima vez que leas un titular sobre un cometa extraño llamado Atlas, acuérdate de esto. Puede que sea solo una roca con buena historia. O puede que, dentro de 100 o 50 años, cuando alguien encuentre en la órbita de Júpiter algo que no encaja y tire del hilo, digan: la primera pista estuvo allí entre 3I Atlas y casi nadie quiso verla.